buenos días, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Andrés Boilvas, soy entrenador de matemáticas básicas del programa Minas Contigo de la Facultad de Minas y el día de hoy vamos a solucionar el punto 8 del taller 6, el cual dice, si L1 y L2 son paralelas, encuentre los valores de X y de Y. Y aquí nos dan este diagrama, esta grafiquita. ¿Qué nos está diciendo exactamente o qué nos está mostrando? Que L1 y L2 probablemente son paralelas y que hay una recta que pasa por ellas dos y las intersecta. ¿Qué es lo que sucede? Que es que cuando tenemos dos rectas paralelas y tenemos una línea que los intersecta, hay problema, ahí se puede, digamos, ver en sus ángulos unas propiedades muy características. Entonces, bueno, al momento en que esa recta la intersecta, vemos que se forman esos tres ángulos de acá, ¿cierto? Y nos piden hallar las variables de la variable x y y, que se han representado tales estos ángulos de aquí. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para hallar esas variables? Muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer en ese ejercicio es formar eh, ecuaciones por medio de esos ángulos que son iguales, formar ecuaciones y solucionar esas ecuaciones para hallar las variables x y y. Entonces, ¿cómo procederíamos? De la siguiente manera. Nosotros vemos claramente que en este esquema, diagrama, figura, como lo quieran ver, 2x y 3x menos 20 son ángulos internos alternos, como así, que están en la parte de adentro y que se alternan, están al otro lado. Vemos que esos dos ángulos de acá son iguales. Eso es una propiedad. Entonces, como esos ángulos de ahí son iguales, ¿qué podemos hacer? Igualar. Si nosotros sabemos que estos ángulos de acá son iguales, lo que hacemos es igualar, como les mencioné anteriormente, formar ecuaciones para después solucionarlas. Entonces, si nosotros tenemos que 2x es igual a 3x menos 20 grados, si nosotros despejamos x, hallaremos el valor de x. Entonces, este de acá, este 3x pasa al otro lado a restar, siendo 2x menos 3x igual a menos 20 grados. Efectuamos esa resta y me daría al final menos x, y este menos x es igual a lo que tenemos al otro lado, que es menos 20 grados. Este x, este menos de acá, puede pasar al otro lado a dividir, y nosotros sabemos que, bueno, menos 20 dividido menos 1, pues me da 20. Además de que menos dividido menos me da más. Entonces tendríamos que x es igual, vamos a ponerlo un poquito más abajito. Tendríamos que x es igual a 20 grados. Y listo, ya hallamos el valor de mi primera variable, que es x. Después, ¿qué podemos hacer? Nosotros vemos que este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto también son iguales. ¿Qué hacemos? Los igualamos. Entonces, bueno, igualando esos dos ángulos tendríamos que y más 10 grados es igual a 3x menos 20 grados. ¿Pero qué es x? Ya lo hallamos, es 20 grados. Entonces tendríamos que y más 10 es igual a 3 por 20 grados menos los otros 20 grados que vienen de la ecuación. Entonces, efectuando acá esta multiplicación de 3 por 20, hagámoslo paso a paso, tendríamos que 3 por 20 grados me da 60 grados menos 20 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este 10 que está acá sumado a la y, podemos pasar al otro lado a restar. Entonces tendríamos que y es igual 60 menos 20 me da menos 40. Y 40 menos 10 me da 30 grados. Y aquí ya hallamos el valor de la otra y, de la otra variable. Y listo. Pero, profe, ¿hay otra manera de hacerlo? Claro, ya que como le mencioné al principio, solucionar ese tipo
de problemas es formular ecuaciones para después resolverlas. Y las ecuaciones, digamos que se pueden hacer de muchas maneras y no son únicas. Por ejemplo, nosotros también podríamos haber dicho que este ángulo de acá es exactamente el mismo ángulo de acá. ¿Cómo lo podemos identificar? Es que si esas dos rectas son paralelas y los intersectos de esa recta, este ángulo que tenemos acá al interior, pues va a ser siempre igual. Y es más, si nosotros hacemos innumerables rectas paralelas a estas y pum, 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 este ángulo de acá siempre va a ser igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 2x es igual a y más 10 grados. Ahí podemos formar otra ecuación, aunque por este lado es un poquito más camelladora, pero van a mirar que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, si nosotros, bueno, al principio decimos, no conocemos lo que acabamos de solucionar, que este ángulo es igual a este, ¿qué hacemos? Despejamos una variable y podemos reemplazar en otra ecuación que nosotros encontremos. ¿Y cómo? De la siguiente manera. Despejando x acá en este caso, pues sería muy sencillo porque x simplemente lo acompaña a un 2 que lo está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. Para al final tener que x es igual a y más 10 sobre 2. Listo. ¿Qué otra ecuación acá podemos formular? Muy sencillo, la que ya les mencioné. Podemos hacer dos. Igualar de todas maneras esta con esta y reemplazar en x y despejar y. O sea, igualar esas dos. X ya la conocemos. Reemplazar aquí en x y todo me quedaría en términos de y. Por lo tanto, simplemente despejando y obtendríamos el resultado. O simplemente podríamos igualar nuevamente estas dos. Aunque no tendría mucho sentido porque simplemente sería despejar en x como lo hicimos al principio y pues sería complicando la vida. Entonces vamos a igualar en esas dos, ¿cierto? Que son opuestos por el vértice. Si nosotros reemplazando en la siguiente ecuación, pues, que sería y más 10 es igual a 3x menos 20, nosotros sabemos en un primer caso pues, que x es lo que tenemos nosotros acá arriba. Entonces y es igual a más 10, y más 10 igual a 3x. ¿3x qué es? Y sobre 2 lo puedo repartir el denominador más 5 menos 20. Para mirar que por ese lado un poco más camelladora, por eso es buena recomendación identificar ecuaciones que sean más fáciles de resolver, pero siempre llegamos a lo mismo en caso de que no lo hagan. Entonces, bueno, aplicando distributiva, tenemos después que 3 por y medios da 3 medios de y, más 3 por 5 me da 15 y menos los 20 que tenemos restando, pues eso me quedan allá. Después, ¿qué se hace? Agrupar todas las variables a un lado y todas las constantes al otro. Entonces, finalmente tendríamos y menos 3y. O sea, esa y que está a un lado la paso al otro lado, el signo contrario. Y este 10 pasa al otro lado también. Y de signo contrario. O sea, menos y, menos 10. A restar. Efectuando esta suma de fracciones, tendríamos aquí un 1 imaginario. 1 por 2, y por 2 me da 2y. 1 por menos 3, y me da menos 3y. Aquí tendríamos 1 por 2, 2. Y al otro lado, pues simplemente una suma normal. Tendríamos 15 menos 20 menos 10. Estos son grados. Menos 20 menos 10 me da menos 30. Y menos 30 más 15 me da menos 15 grados. Estamos correcto acá. Entonces, ¿qué podemos continuar haciendo? Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, tendríamos que 2y menos 3y es igual a menos 30, porque menos 15 por 2 da menos 30 grados.
esta suma de acá me daría menos y, o sea, 2y menos 3y me da menos y, menos 30. Este signo de acá los podemos cancelar directamente o como decimos también, puede pasar al otro lado y dividir. Si se divide sería menos 30 dividido menos 1 me da 30. Además de que menos dividido menos pues es positivo, tendríamos que y es igual a 30 grados. Vean que llegamos a exactamente lo mismo. Y si nosotros reemplazamos en esta otra que teníamos acá, tendríamos que x es igual a y, la acabamos de hallar que es 30. O sea, 30 grados más 10 sobre 2. Esto me daría 30 más 10. 30 más 10 tendríamos que es 40 grados sobre 2 para finalmente tener que x es igual a 20, que es lo que nosotros hallamos también formulando las ecuaciones del principio, pero vean que acá nos gastamos un poquito más de espacio, un poquito más de tiempo, pero llegamos al mismo resultado. Siempre y cuando ustedes sean capaces de identificar ecuaciones que sean correctas primero que nada y lo resuelvan de manera también correcta, eh, siempre, siempre, siempre van a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, aquí ya vieron una forma más fácil y directa y otra un poquito más compleja, pero también se llega al mismo resultado. Entonces espero haberme hecho entender en ese punto y hasta luego, se me cuidan. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.